Esta es una enfermedad muy, muy rara y mortal, pues no tiene cura, un caso por cada 70.000 nacimientos. Diego de la nada, él dejó de dormir, él perdió como la razón, él estuvo más de 20 días sin dormir. Cuando Diego tenía 5 años que ocurrió esto, pues yo me di a la tarea de saber qué era lo que tenía mi hijo. O sea, yo me sentaba a googlear los síntomas que Diego tenía y todo eso, y así fue que yo me tropecé en una página con el síndrome de San Filipo. Le dije, doctor, ¿usted no cree que mi hijo podría tener una mucopolisacaridosis? Y me dijo que estaba loca. Me dijo, tú estás loca. En mi caso, yo logré tener el diagnóstico de Diego cuando él cumplió 7 años. Él desde esa posición de completa ignorancia ante el mundo, de lo que pasa, de lo que ocurre, de la enfermedad, de las terapias, de todo lo que hay que hacer, de que hay que generar dinero. Desde toda esa ignorancia, él a mí me ha llevado de la mano a cumplir mis sueños. Y esta es la historia de mi hijo, es una historia de amor, de resiliencia, de cariño, de fe, de esperanza. Eso es lo que nos define. Pues hola familia, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les cuento que el día de hoy me encuentro muy feliz porque tengo la oportunidad de entrevistar a una persona a quien admiro yo muchísimo por su fuerza, por su historia de vida y por esa capacidad enorme que siempre tiene de sacar lo positivo dentro de todo tipo de situaciones. Ella es mamá de Diego, un joven de 15 años que padece Alzheimer infantil, se conoce como el síndrome de San Filipo, y su historia es una historia de ejemplo. Es una historia que me parece muy oportuna compartirla con todos ustedes en este espacio para poder llegar a más personas y a más mamás que seguramente están pasando por situaciones similares y que en cierto momento de la vida no saben cómo encontrarle como solución y enfoque a lo que están pasando. Y yo siempre he creído que las historias que uno vive tienen que ser historias de ejemplo, historias que cuenten, historias que sumen, historias que en definitiva se hagan grandes y llenas de inspiración para los demás. Así que Alma, bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Gracias por estar aquí en este espacio y quiero decirte que admiro muchísimo tu historia de vida, tu persona, y gracias por tu tiempo, Alma. Bienvenida. No, gracias a ti por el espacio. Me encanta que personas de muchísimas partes del mundo pues conozcan, estén conociendo acerca de esta patología, de esta enfermedad, pues a través de la historia de mi hijo Diego y que nos permitan tener un espacio para conversar de ello, para llegar a otras personas, a otros corazones y que el mensaje se vaya multiplicando, que es la idea, ¿no? Que mucha gente conozca acerca de esta patología, acerca de esta enfermedad y que se le dé visibilidad. Querida Alma, y fíjate que como para dar un poquito de enfoque al tema de la enfermedad, sí me gustaría que nos hablaras acerca del Alzheimer infantil, sus características, sus comienzos, todo lo que los médicos han platicado contigo acerca de lo que es, para que todas esas mamás y esas personas que nos están escuchando y que tal vez estén viviendo la misma situación, pues sepan un poco más de las generalidades de la enfermedad. Bueno, pues esta es una enfermedad muy, muy rara. Es muy, por su rareza, es muy poco conocida. Es una enfermedad neurodegenerativa y mortal, pues no tiene cura. Aproximadamente, estadísticamente, son un caso por cada 70.000 nacimientos. Y Em, pues hay en muchísimos países, como en Latinoamérica, pues es una enfermedad de la que casi pues no se conoce, de la que casi no se habla, en la que inclusive médicos pues desconocen que existe. Y así de rara es esta enfermedad. Es una enfermedad de depósito lisosomal. Es una enfermedad que, como su nombre lo indica, de depósito, o sea, ella deposita en los niños desde que ellos están en la barriguita, desde el nacimiento, desde el momento en que se fecundan los bebés,
eh, ella empieza a depositar lentamente un, un tóxico, una sustancia tóxica que el niño no puede descomponer. Eso se debe a la falla de una enzima llamada, en el caso de Diego, porque existe cuatro tipos de enzimas, ¿no? En esta enfermedad hay cuatro tipos, cuatro subtipos, la A, la B, la C y la D. La A es la más agresiva y en ella la enzima que está fallando en los niños se llama heparansulfatasa. Y como esa heparansulfatasa está ausente o está con una falla, pues ella no puede hacer un trabajo muy importante que es descomponer las macromoléculas que están dentro de las cadenas largas de azúcares. No del azúcar que consumimos, no del azúcar de los alimentos, sino del azúcar que está en la célula. Entonces, ese trabajo pues es muy importante y al no poder realizarlo, eso se va depositando lenta y silenciosamente en los niños, eh, yendo a todos los lugares de su cuerpo, al cerebro, a los órganos, a las articulaciones, a los huesos, y causa daño, va causando daño. Y principalmente el daño mayor lo causa a nivel cerebral, porque destruye las conexiones en las neuronas, porque va destruyendo el cerebro, causa otras enfermedades, causa otros trastornos, otras condiciones, y es una enfermedad pues muy cruel que afecta a niños. Los que son afectados son niños. Son niños que muchas veces, como fue en mi caso, eh, tú recibes un diagnóstico cuando ya el niño está grande. Eso es muy común. Es muy común porque resulta que los niños que tienen síndrome de San Filipo o Alzheimer infantil tienen autismo de base sindrómica. Es decir, que el autismo que ellos tienen es causado por esta enfermedad. Tienen todos los síntomas y las características del autismo. Eh, y por eso generalmente al principio, cuando tú tienes muchísimas inquietudes y vas al médico, pues muchas veces un 90% de los niños son diagnosticados como autistas, son abordados como autistas. Pero a medida que la enfermedad va evolucionando y que se va desarrollando y el niño va creciendo, pues la enfermedad va causando otras enfermedades, otras condiciones, otros trastornos que van deteriorando al pequeño, a la niña, porque afectan niños y a niñas, y esos síntomas del autismo que de pronto en un inicio eran muy marcados, eh, se van disminuyendo porque van dando paso a otras complicaciones. Van dando paso a a otro deterioro a nivel de movilidad, a nivel cognitivo. Entonces, lo que antes era un autismo muy marcado, pues ya con el avance de la edad y de la enfermedad, pues ya el síntoma no es tan fuerte del autismo porque va dando paso a otras enfermedades y a otros trastornos. Va a presentar síntomas. De hecho, a veces a mí me preguntan, ¿cuándo crees tú que Diego tuvo los síntomas? Yo creo que siempre los tuvo, solo que no tuvimos la suerte de toparnos con algún pediatra que tuviera conocimiento en las enfermedades raras y que viera en Diego algún síntoma de alarma que le dijera, oye, este niño podría tener una enfermedad neurodegenerativa. Sí tienen características, los niños con síndrome de San Filipo tienen características fenotípicas que, bueno, que tú aprendes luego, que las cejas pobladas, que el puente nasal es bajo, ¿sí? Pero que las manitas son pequeñas y los deditos engarrotados, que la mayoría de los niños con síndrome de San Filipo son de talla baja. eh, Son características comunes entre ellos, pero cuando son casos, o sea, es uno de cada 70.000 nacimientos, son casos tan aislados, esas características no te hablan al principio, no te hablan. El fenotipo no te dice mi hijo tiene algo, entonces son otras características las que de pronto te podrían llevar a tener un diagnóstico a temprana edad. No es común en esta enfermedad tener un diagnóstico cuando tu hijo está pequeño. En mi caso, yo logré tener el diagnóstico de Diego cuando él cumplió 7 años y conozco casos de mamás que lo han logrado a los 9, a los 10, ya cuando los niños están muy grandes.
Oye, Alma, y platícanos un poquito sobre tu historia. Sí, pues fíjate, Diego fue un niño que él nació a los 8 meses. Fue un niño que tuvo un nacimiento pretérmino, o sea, que nació un poquito antes de tiempo. Y eh, ese nacimiento, aunque tuvo buen peso y buena talla, y yo pensaba que me iba a poder ir a mi casa con mi bebé, no fue así. Él tuvo una complicación en el nacimiento, tuvo una hipertensión pulmonar y tuvo algunas otras complicaciones como la bilirrubina. Entonces lo dejaron internado en cuidados intensivos. Estuvo prácticamente un mes, un poco más de un mes, bajo respiración mecánica. O sea, a mí me decían que era muy poco probable que él se salvara porque pues tenía muchas complicaciones al nacer. Pero Diego, él luchó. Esa fue la primera lucha de Diego por estar en este mundo, la lucha por la vida. Él se salvó. Él se salvó y yo recuerdo que en el hospital a mí me dijeron que generalmente los niños que pasan por este tipo de estrés al nacer, que tienen que ir a incubadora, que son entubados y todo esto, pues generalmente eso tiene secuelas, ¿no? Y a mí eso me quedó muy fijado en la memoria porque Diego tuvo retrasos en su desarrollo, o sea, él gateó un poquito más tarde de lo normal, su cabecita no se sostuvo en el tiempo correcto, pero con unos pocos meses de diferencia, yo era mamá primeriza y capaz no tenía una referencia como para que me dijera yo alarmada a ir al médico, pero recuerdo que me dijeron, esto va a traer secuelas, él va a tener que hacer terapia, yo lo llevé a hacer la terapia en el hospital, terapia física y todo esto. Y bueno, pues Diego se fue desarrollando, fue creciendo, y yo sí notaba que él era un poquito más lento que el resto, pero, pero eso a mí en ese momento no me llevó a pensar que de pronto él pudiera tener algo tan grave, ¿no? Cuando él comienza a caminar y yo comienzo a salir con él, a ir al parque y a tener de repente algún tipo de contacto social con otras mamás en la calle, siempre había gente que me comentaba que Dieguito tenía la cabeza muy grande. Él, ay, pero me hacían esos comentarios y yo, mamá primeriza, corrí al pediatra. O sea, yo fui tanto al médico, yo gasté tanto dinero yendo a consulta porque yo por todo iba. Ay, doctor, ¿usted está seguro? Porque es que la gente me dice que mi hijo es muy cabezón, tiene la cabeza muy grande. ¿Está seguro que Diego no tiene nada en la cabeza? Y lo medían y siempre me decían, él tiene un percentil que está dentro de los parámetros normales. No te preocupes, eso es normal. Él es un niño con cabeza de pandilla. Entonces, pero fíjate, o sea, yo iba al médico por esas cositas y que el médico en su momento no veía más allá, o sea, no veía más allá y hasta ahí se quedó. Una vez él estaba muy enfermito del estómago, lo volví a llevar al médico, me dijeron que tenía intolerancia a la lactosa. Resulta que los niños con síndrome de San Filipo sufren muchísimo de síndromes diarreicos, son muy delicados de su estómago. Y fíjate que Diego expresó eso en su momento. Yo hice una dieta, le quité la leche, no le daba ciertos alimentos, él mejoró muchísimo, pero expresó. El especialista lamentablemente pues no vio nada más allá y hasta ahí llegamos. Luego, cuando ya él está en el año y medio, lo operan de unas hernias, una hernia que tenía en el ombligo, una en la ingle. Las hernias también son características de los bebés con síndrome de San Filipe. Lo operaron, pero ningún especialista pensó que tal vez eso estaba relacionado con algo más. A los 2 años y 3 meses, yo seguía indagando porque ya ahí notaba, por ejemplo, que Diego no jugaba con juguetes, sino que sus intereses eran otras cosas. Le encantaba estar metido en la cocina, era su lugar favorito de la vida. Yo tenía que poner seguro en la nevera, en las gavetas, porque a él le encantaba sacar los platos y las cucharas y con eso él jugaba. Y le encantaba, le fascinaba tirar cosas por el balcón. En ese momento vivíamos en un apartamento, en un piso 17, y los vigilantes del edificio siempre tenían que estar recogiendo y me guardaban todo lo que el niño tiraba por ahí. Le encantaba la sensación, yo lo veía en su cara cuando él sacaba la manita y lanzaba cualquier cosa, una cuchara, un vaso, algún juguete.
le fascinaba eso. Entonces, después de, bueno, de ver que no conseguía ninguna respuesta, pues yo fui hasta un pediatra, que él es psicólogo también, es licenciado en psicología. Él evaluó a Diego en ese momento, a los 2 años y 3 meses, le hizo unas pruebas y él fue el que me dijo que mi hijo tenía características que, eh, él estaba dentro del espectro autista. Yo investigué muchísimo, yo fui a muchísimos especialistas, pero cuando eh, psicólogo y pediatra, pues lo evalúa y me dice que es autismo, que está dentro del espectro autista, pues a mí eso me hizo muchísimo clic, porque cuando me sentí a leer, cuando me sentí a investigar de qué se trataba el autismo, cuáles eran los síntomas del autismo, pues a mí todo el perfil de mi hijo me encajó perfectamente a él. O sea, yo dije, esto es lo que está pasando con Diego. Y en ese momento me solicitó pues una serie de cosas, como por lo menos insertarlo en el tema escolar para que él tuviera un roce social, porque era importante que él imitara a otros niños, que tuviera más amiguitos, y yo hice todo lo que él me solicitó como profesional desde ese momento, desde los 2 años y medio hasta los 6 años. Diego y yo estuvimos en terapias desde lunes a jueves sin parar todos esos años. Todo tipo de terapias hicimos, pues pensando que le íbamos a ayudar a él, ¿no? Sin saber que realmente, pues, la enfermedad iba a ser a otra, o sea, era el síndrome de San Filipo y que los síntomas del autismo, que el autismo estaba expresando en ese momento como bebé, como que, pues, iban a ir menguando, iban a ir menguando, iban a ir transformándose. Y de repente a los 5 años, de la nada, abruptamente, porque eso fue una bomba que explotó en mi cara, Diego de la nada, él dejó de dormir, él perdió como la razón, él dejó de ser el mismo niño de siempre, dulce, cantor, inquieto, brincón, que le encantaba correr, que le encantaba abrazarme, que quería estar encima mío siempre, porque Diego sí, tiene una característica muy hermosa desde pequeño, es que es un niño sumamente cariñoso, muy cariñoso, muy amoroso. Tiene una facilidad para hacerse querer y para dar amor impresionante, ¿no? Entonces, de repente, abruptamente ocurrió eso y en ese momento yo empecé a cuestionarme el diagnóstico de autismo porque no, eso no parecía una crisis de autismo, porque estuvo más de 20 días sin dormir. Yo iba a la clínica, fui 5 veces a emergencias y de emergencias me mandaban a mi casa, porque lo analizaban su sangre, analizaban su orina y no tenía ninguna complicación, no tenía ninguna infección, no tenía nada que al médico le diera motivos para dejarnos hospitalizados. Y eso fue la época más difícil, este momento fue muy, muy difícil para mí porque pues nos enfrentábamos a algo completamente nuevo, y yo estaba muy asustada, yo pensaba que Diego había enloquecido, Diego había perdido la razón y no sabía el por qué. Y me sentía muy frustrada porque no tenía ayuda, no tenía ayuda de los profesionales, no sabían qué hacer con nosotros. Yo creo que hubiese sido muy distinto en nuestra historia, quizás hubiese sido un poco diferente si en ese momento Diego hubiese recibido la ayuda que necesitaba, farmacológicamente, que lo ayudaran a dormir, que lo ayudaran a calmarse, porque tal vez él en ese momento estaba teniendo alucinaciones, estaba teniendo un trastorno de sueño que lo tenía completamente alterado emocionalmente, estaba convulsionando, yo no lo sabía, tenía convulsiones, fueron muchas cosas. Y a partir de allí, pues, a partir de allí, cuando Diego tenía 5 años que ocurrió esto, pues yo me di a la tarea de saber qué era lo que tenía mi hijo. O sea, yo necesitaba entenderlo, yo necesitaba saber, yo necesitaba ponerle un nombre a lo que él tenía para poderlo ayudar, porque yo decía, la única forma en que yo pueda ayudarlo a él es saber qué tiene. Y pues por esa razón yo llegué a las redes sociales, creé una campaña, porque cuando fui al genetista,
me recomendaron con un genetista muy reconocido en Caracas, lo llevé, el doctor empezó a revisar la literatura para ver algunas características similares. Él me habló de un síndrome que fenotípicamente parecía un poquito, pero el resto de las características a mí no me hacían clic pero el doctor me dijo, yo creo que tu hijo tiene algo mucho más grave y yo creo que tú tienes que sacarlo del país, tú tienes que llevártelo de aquí porque en Venezuela no lo vas a poder diagnosticar. Aquí no existen las pruebas moleculares que él necesita ser investigado. Su ADN necesita ser investigado y aquí no vas a poder conseguir eso. Entonces, pues desde ese momento nació el camino de Diego, porque además de toda esa crisis que estábamos viviendo a nivel familiar, también que, eh, también teníamos que convivir con la otra crisis que se vivía a nivel político, social y económico en Venezuela en ese momento. O sea, eran dos crisis con las que yo tenía que lidiar, eh, pues porque ya no me alcanzaba el dinero de mi salario para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Yo vivía llevándolo al médico, llevándolo al médico, llevándolo al médico. Diego tuvo una regresión, él había aprendido a ir al baño, entonces ya había que comprar pañales de nuevo. Y, y bueno, y todo lo que conlleva estar en esa búsqueda inalcanzable de un diagnóstico, tocando miles de puertas, haciendo miles de cosas, todo eso me obligó, me forzó, porque realmente fue forzado que yo llegué a las redes sociales, porque obviamente yo quería resolverlo yo, o sea, yo quería por mis propios medios resolverlo, pero me tomó un año darme cuenta, un año, un largo año, me tomó, o sea, fue que caí en cuenta de que yo no lo iba a lograr sola. Y eso es un golpe para el ego tremendo, porque cuando tú eres independiente, cuando tienes tu trabajo, cuando te vales por ti mismo, porque resuelves todas tus cosas, no es fácil tú decir, necesito ayuda, yo no voy a poder con esto solo, y dar ese paso de tener que hablar de nuestra historia, y todo eso fue lo que me llevó pues, a crear el camino de... Fíjate qué interesante tu historia, Alma. Y te iba yo a preguntar, bueno, y entonces el médico que tenías, que bien había diagnosticado a Diego con autismo, ¿qué papel fungió en ese trance en el que tú ibas y venías al hospital y no, como que no le daban a qué era lo que tenía realmente Diego? Y dónde estaba entonces este médico y qué te decía, ¿no? Al respecto. Él nos acompañaba en la emergencia, cuando decían su paciente está aquí, él bajaba, nos acompañaba, pero realmente, si soy muy sincera y con todo respeto, o sea, se escapaba de las manos de todos, porque ni siquiera el neurólogo de la clínica, o sea, me decían, sus palabras fueron, te vamos a tener que dar de alta y ya veremos qué hacer cuando esto se le pase. O sea, así fue, ya veremos qué hacer cuando esto se le pase. Y ese se le pase fueron más de 20 días sin dormir y después de ese episodio, pues Diego se empezó a deteriorar mucho más rápido. Después de eso, él prácticamente al año, ya al cumplir casi el año después de ese episodio, él ya había perdido el habla, ya él ya no se podía comunicar, se caía más seguido. Tuve que mandarle a fabricar un casco de goma para que él, cuando se cayera, no se golpeara en la cabeza o si se tropezaba con la pared, pues amortiguara los golpes. Y ahí fue un proceso de deterioro, ¿no? Un proceso de deterioro pues mucho más acelerado. Pero el doctor realmente no pudo hacer nada. Yo creo que nuestra historia en ese momento clínica pues lo hacía sentir de brazos cruzados, pero decía, no hay nada que pueda hacer. Fíjate qué bueno que Alma, que independientemente venciste como al ego, porque te entiendo como mamá, yo también haría lo mismo, o sea, tiene uno que buscar la manera cómo salir adelante, ponerse en manos de los especialistas, porque bueno, pues uno como no es doctor,
¿verdad? Es mamá, hay una intuición que dice dentro, no está normal, no es como que hay algo que no me cuadra, que no me checa, pero acudes a los especialistas y pones tu confianza en los especialistas. Entonces, me parece muy interesante el hecho que tú hayas buscado dentro de las redes sociales, ¿no? El poder contar tu historia, el poder salir a la luz con Dieguito, pensando en que muchas de las personas que te ven, ¿no? Pudieran estar viviendo situaciones similares a las que tú estás viviendo, y pudieras también haber encontrado como un poco de, bueno, la solución, ¿no? Al problema, con algún médico, con alguna clínica, porque entiendo que no nada más te quedaste en las redes sociales, sino que seguiste buscando, ¿no? Sí, de hecho, creo que hay algo importante que contarte de esa parte de la historia cuando iba a la clínica, y es que yo me sentaba a googlear, o sea, yo me sentaba a googlear los síntomas que Diego tenía y todo eso, y así fue que yo me tropecé en una página con el síndrome de San Filipe. Y cuando yo vi a ese niño, que hoy en día, pues su mamá y yo estamos en contacto, que yo vi a Iñaki y también vi a Daniel en España, y yo vi las fotos de ellos en Google, porque ellos allá en España pues tienen una fundación gigantesca y hacen muchas campañas, y había una foto de una campaña de ellos. Cuando yo vi esa foto, yo dije, este es Diego. O sea, parecen hermanos gemelos, o sea, parecen hermanos, son muy iguales, son muy parecidos. Entonces yo leo de la mucopolisacaridosis, y yo recuerdo que yo le dije al neurólogo la clínica en ese momento, desde mi ignorancia, le dije, doctor, ¿usted no cree que mi hijo podría tener una mucopolisacaridosis? Y me dijo que estaba loca. Me dijo, tú estás loca. Me dijo, deja de leer internet. Me dijo, este niño no tiene ninguna característica compatible con esa enfermedad. Él no tiene la barriga grande, él no tiene esto, él no tiene lo otro. Esto se trata de otra cosa. Esta crisis se debe a otra cosa. Y yo dije, bueno, está bien, doctor. Luego hice otro ejercicio. Busqué una foto de uno de ellos y la copié en la computadora, y entonces llamé a una de mis hermanas. Llamé a una de mis hermanas y le pregunté y le mostré la foto, pero sin decirle de quién se trataba ni nada. Y ella como que me dijo, oye, ¿y dónde le tomaste esa foto? O sea, dónde fue eso? Que no sé qué. Yo, él no es Diego. Le digo a mi hermana, él no es Diego. ¿Cómo que no es Diego? Y entonces ahí yo dije, no, por aquí tiene que ser. Y yo, o sea, eso se quedó fijado ahí en mi memoria, eso se quedó fijado, la mucopolisacaridosis, y yo leía y leía de las características de los niños con mucopolisacaridosis, y me hacía mucho sentido, porque pues tenían síndrome diarreico. Entonces, eh, las características fenotípicas a mí me hacían muchísimo clic, pero bueno, el doctor me dijo que no, que eso no era posible, que Diego no tenía eso, y él es el neurólogo, o sea, yo confiaba en su palabra. Pero luego, al tiempo, cuando yo me decido a hablar de esto públicamente, porque yo intenté, como te cuento, por todos los medios de yo llevar por mis propios recursos, mis propios medios a Diego afuera, pero no lo logré porque en ese momento en el país, no, los venezolanos no teníamos el acceso a ir a cualquier lugar a comprar dólares, sino que había que pedirlos al Estado. Y yo metí las carpetas, pero no me daban respuesta. Y entonces el tiempo pasaba y yo me sentía angustiada porque yo sentía que el tiempo era muy valioso y que yo no podía perderlo. Eh, y eso me llevó a cuestionarme, o sea, me llevó a preguntarme qué puedo hacer para solucionar esta situación, cómo lo puedo arreglar, cómo lo soluciono. Entonces, investigando en internet, descubrí una página que tenía campañas, y eso en ese momento el GoFundMe casi no era conocido aquí en Latinoamérica. O sea, las campañas que yo veía todas eran en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido. Y yo lo leí, vi cómo funcionaba, y yo dije, oye, tal vez esto me pueda funcionar a mí, porque había gente que hacía campañas para cualquier cosa, para temas de salud, para viajes, hasta para vacaciones, o sea, para todo. Y, y yo dije, si yo
yo voy a tratar de hacer esto. Me tomó tiempo poder reunir los requisitos porque resulta que Venezuela está vetado para tú poder tener una campaña allí. Entonces tienes que hacerlos a través de una tercera persona y esa tercera persona tiene que tener el tiempo, tiene que tener los documentos que pide la página. Me llevó tiempo, pero yo logré conseguir a esa persona gracias a unas amigas que viven en Estados Unidos y pude abrir la campaña. Pero después que abrí la campaña y que ya tenía la campaña ahí abierta, entonces me preguntaba yo, ahora cómo hago que la gente llegue ahí. Tengo que hacer que la gente vaya a la campaña. Y ahí fue que transformé mi Instagram personal en el Instagram del Camino de Diego. Y comencé a hablar de todo lo que le estaba ocurriendo a mi hijo, de todo lo que pasamos en la clínica, de los días que estuvo sin dormir. Yo tenía fotos, videos, y empecé a compartirlos y pues el caso, y también empecé a escribirle a muchas personas, escribí a artistas, a medios de comunicación, a cantantes, a todo el mundo, yo tenía como una carta donde contaba mi historia con Diego, tenía fotos, tenía un registro y lo compartía para que la gente viera que era un caso real, que él se estaba deteriorando y yo necesitaba encontrar un diagnóstico para él. Entonces, así nació la cuenta de Instagram y a través del Instagram comenzamos a crecer y yo entonces ahí hablaba de la campaña. Y así fue que yo logré poder llevar a Diego a Brasil la primera vez. Hemos ido 3 veces ya. Así fue que yo logré llevar a Diego a la ciudad de Porto Alegre en Brasil, donde está el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que es el hospital a nivel latinoamericano que tiene el centro de pesquisas neonatales más grandes a nivel de Latinoamérica. Ellos se enfocan mucho en la mucopolisacaridosis. En Brasil hay muchos casos de mucopolisacaridosis. Allá nos recibieron y Diego fue diagnosticado allá. Así yo logré el primer diagnóstico de Diego a través de una campaña y obviamente hice muchas cosas. Creé brazaletes, creé camisetas. Bueno, hice muchas cosas para promover, pues reunir el dinero, ¿no? Todo lo que necesitaba para poder viajar con él. Qué belleza, qué fuerza. Toda mi admiración para eso, Alma. De verdad que todo lo que has hecho ha sido grandioso. Ha sido grandioso y refleja el gran amor que tú tienes para con tu hijo. ¿Cuáles fueron los tratamientos que en esa clínica te dieron para tu niño? ¿Qué es lo que, claro, le hicieron muchos estudios, el diagnóstico y con qué te regresaste? O sea, ¿qué es lo que sigue después de eso? Bueno, pues en la clínica yo me encontré con un equipo de profesionales, de especialistas, de genetistas, de neurólogos. A él le hicieron unas pruebas especiales que tardaron 14 días en darme los resultados. Y en ese primer viaje yo me vine con el diagnóstico. Yo me vine con el diagnóstico que era lo más importante, con con un nombre, o sea, con cómo llamar la enfermedad que tenía mi hijo y como con una idea de a partir de allí, ahora voy a investigar qué puedo hacer para ayudarlo, qué puedo yo hacer para ayudarlo. Los médicos siempre te dicen que es una enfermedad que no tiene cura, que los escasos ensayos clínicos que existen pues son muy pocos. Eh, por eso es tan importante hablar de esta enfermedad para visualizar y para que se conozca, para que se promueva la investigación y una futura cura o tratamiento. En ese momento ellos no me ofrecieron ningún tipo de cura o tratamiento porque no existía, solamente pues me ofrecieron el diagnóstico, pero yo no me quedé de brazos cruzados, yo regresé a Venezuela con mi diagnóstico y me puse a investigar qué doctor tenía conocimiento del síndrome de San Filipo, porque yo decía, ok, ahora a partir de aquí yo tengo que ir a algún lugar donde lo evalúen y me digan en qué estado estamos, en qué etapa, en qué parte, como que me ubiquen, ¿no? En tiempo y espacio. Entonces, a los meses, contacté a un doctor en Argentina, también gracias a las redes sociales, porque empecé a conectar con muchas mamás que empezaron a llegar a mi historia y me decían, mira, mi hijo tiene síndrome de Hunter, que es una enfermedad hermana, como prima hermana de la de Diego. Aquí está este doctor, él investiga tal cosa. Entonces, así yo llegué a Argentina con un doctor, un neurólogo, que de hecho él promovió hace años
uno de los ensayos para la tipo B en Argentina de síndrome de San Filipo. Así que yo llevé a Diego a la clínica austral en Argentina, allá lo evaluaron, le hicieron todos los análisis, todos los exámenes. Gracias a Dios, gracias a la primera campaña, a mí me quedó dinero para poder ir para allá. Y con otro tipo, y con otro impulso que le di esos meses a la campaña, dije, bueno, ahora tenemos que evaluar a Diego, tenemos que saber de dónde estamos parados. Y así yo llegué a la clínica austral en Argentina y el doctor Diamartino allá lo evaluó, le hicieron su primer estudio del sueño, de deglución, lo vio el internista, o sea, le evaluaron todos sus órganos, qué tanto de depósito había en los órganos, le evaluaron el corazón, porque es que esta sustancia tóxica se deposita en todos lados, entonces hay que evaluar todos los órganos, a ver en dónde, por dónde se pudo haber ido, y todo eso se lo hicimos en Argentina. Y luego regresamos a Venezuela. Y luego regresamos y ya yo tenía como que ya yo me sentía más segura, ¿no? Y entonces y hay que hacer un paréntesis aquí, pero cuando yo diagnostiqué a Diego de autismo, con autismo, cuando yo conseguí ese diagnóstico, hubo algo muy importante que me dijo el doctor y es, no te vuelvas loca con las dietas, no vayas a matar a tu hijo de hambre, porque hay mamás que se obsesionan con curar a sus hijos y entonces los ponen en dietas estrictísimas, los niños se desnutren, no sé qué. Yo en el momento yo no entendía de lo que él me hablaba porque yo ni siquiera sabía lo que era el autismo. Pero luego que empecé a investigar, gracias a Dios, yo escuchaba siempre como que esa voz interna a mi instinto y yo dije, yo no voy a matar a Diego de hambre, obviamente, pero yo sí voy a yo voy a mejorar su alimentación. Y desde los 2 años y medio yo cambié la alimentación de Diego y yo dejé de darle lácteos, de darle quesos, de, de darle cosas que lo pudieran inflamar, ultraprocesados. Diego tiene una dieta muy sana que deberíamos tener todos realmente, una dieta basada en proteínas, verduras, legumbres, frutas, sin azúcar. Sin azúcar. Cuando quiero hacerle un postre, cuando quiero darle algo dulce, utilizo otras o elementos para endulzar como el agave o la esplenda. Eh, pero es muy importante el tema de la alimentación porque si yo no hubiese cuidado a Diego desde los 2 años y medio con la alimentación, ya quizás Diego no estuviera aquí con nosotros, porque fueron muchísimos años cuidándole a la alimentación, prácticamente le quité el síndrome diarreico, él más nunca tuvo diarreas, él no sufrió más el estómago, ese estómago distendido que él tenía, eso se fue. Diego ha crecido muchísimo, está de mi tamaño, un niños que son de supuesta talla baja, él ha crecido, se ha desarrollado físicamente muy bien. Y cuando llegué a Argentina, conectando esta historia del tema de la alimentación, cuando llegué a Argentina, oye, lo veían bien, no, o sea, básicamente me dijeron que estaba como en una etapa, casi llegando a la etapa 2 de la enfermedad. Estaba llegando casi a la etapa 2 en donde pues las cosas se empezaban a complicar, pero como él tenía una buena alimentación, no comía cosas que le podrían inflamar aún más el cerebro, o el estómago y causarle otras complicaciones, pues Diego se encontraba en esa etapa y a partir de ahí yo todavía seguí sumando muchas cosas positivas a a su alimentación para aportarle mucha más vida, más salud, más terapia. Entonces ahí empecé a explorar otro tipo de terapias, empecé a sacarlo de las terapias de cubículos y a llevarlo al aire libre, a hacer equinoterapia, a hacer hidroterapia, llevarlo a la playa, a la delfinoterapia, años después la delfinoterapia. Y empecé a sacarlo porque empecé a pensar que yo tenía que hacerlo un niño feliz, ¿no? Que tenía que hacer cosas que a él lo hicieran feliz. Haciendo, divirtiendo, pero trabajando también. Entonces, empecé a integrar estas otras terapias y cuando regresé de Argentina nos enfocamos muchísimo en cuidar su alimentación, en mantenerlo en movimiento, en mantenerlo activo, porque es muy importante que los niños con síndrome de San Filipo no caigan en una cama, porque es muy difícil que cuando un niño con polisacaridosis tipo 3 cae en una cama, es muy poco probable que se vuelva a levantar, porque son muchas complicaciones. Ellos sufren de deglución, olvidan cómo masticar, entonces tienen problemas para tragar, pueden broncoaspirar. Eso hace que muchos dejen de comer,
o algunos tienen que tener alimentación asistida, tienen que colocarles tubos para poderlos alimentar con otro tipo de alimentos, hacen que los niños bajen de peso. Entonces es una combinación de cosas, en la baja de peso con la no movilidad. Esa es una combinación fatal para un niño con síndrome de San Filipo. Entonces nos enfocamos mucho en que él esté activo, que haga ejercicio, que esté en movimiento, que coma muy, 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 muy bien, que tenga sus suplementos y darle muchísimo amor, porque eso es lo más importante de todo. Ay, qué Eso es lo más maravilla, importante de todo. qué maravilla. Oye, Alma, ¿cómo es la vida de Diego en un día normal con él? ¿Qué nos contarías al respecto desde la mañana que se levanta al anochecer? Bueno, un día normal de Diego, yo bromeo mucho, yo bromeo muchísimo con mi hijo. Me encanta hacerlo reír, a mí me encanta reír, me encanta sonreír, me encanta cantar, me encanta bailar con él. Y un día normal es que ahora mismo él ha mejorado muchísimo su trastorno de sueño. Tenemos un par de meses en los que estamos disfrutando de él poder dormir hasta tarde, porque Diego sufre de un trastorno del sueño severo debido a la enfermedad y han sido 10 años de trastorno que no es nada fácil de decir. O sea, damos por sentado cosas como dormir y algunas familias no lo pueden hacer. Y eso es muy difícil porque causa enfermedad, causa otras condiciones al cuidador, al que acompaña y a la propia persona que lo vive, ¿no? Eh, Cambia tu ritmo de vida, el no poder dormir, es algo terrible. Entonces, estamos ahorita disfrutando de que él ha estado mejorando con el tema del trastorno de sueño. Entonces, un día normal es que él, lo vamos después, yo sí le digo a todo el mundo aquí, a Diego, Dios se tiene que levantar feliz todos los días, así que él no se puede parar ni bruscamente ni prenderle la luz, así como que a levantarse, no, sino que todo con cariño. Que si se le abre la ventana, yo prendo la luz del pasillo y así como que voy haciendo bulla. Pues, entro, le digo, vamos Diego, o entra Lulú, que Lulú es mi mano derecha y izquierda aquí en la casa. Ella es como la nana de Diego, ella me ayuda en los cuidados de Diego. Eh, Ella llega todos los días a las 10 de la mañana, a veces ella llega y Diego está dormido, porque está durmiendo hasta tarde, ¿no? Y lo levantamos con muchísimo cariño, se le cambia la pijama, se le cambia el pañal, se le lava la cara, que todos los días el lavado de la cara es una experiencia para Diego como que si fuera la primera vez. El lavarse la cara para él todos los días es la primera vez. Es una especie de miedo al chorro del agua, pero a él le encanta el agua, entonces es muy cómico. Lavarle la cara. Se le lava la cara, se le cepillan los dientes. Generalmente ahorita está desayunando en la cama, él tiene una cama clínica que la parte de atrás se levanta y se inclina, entonces uno le sube con el aparatito, uno le sube así, él se sienta, generalmente está desayunando en la cama o predesayuna alguna fruta procesada, y en ese momento se toma sus medicamentos de la mañana que corresponden con el protocolo de neurología de la neuróloga, porque pues Diego desde hace un par de años para acá ha tenido esporádicamente convulsiones que son propias de la enfermedad, son ocasionadas por la enfermedad. Entonces él tiene un protocolo para eso, tiene que tomar sus medicinas y luego lo sacamos a su poltrona o desde donde él reina, porque tiene una poltrona que le encanta, llama, tiene dos. Tiene una en el cuarto y tiene una en la sala. Y le encanta estar en su poltrona. Eh, Cuando se levanta todo el mundo, pues le habla. Buenos días, Diego, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? Le podemos poner algo en la televisión, aunque él no ve fijamente la televisión, pero como que a nosotros se nos hace, a la familia, se nos hace bonito como que sentir algo de normalidad, entonces ponemos la tele para que él vea algo, o yo pongo música en la televisión también. Si no se levanta con mucho sueño porque está durmiendo mucho, camina un rato para estirar sus piernas. eh, los sacamos al porche de la casa para que reciba el primer baño de sol del día.
se recargue con la vitamina D, le damos gracias a Dios por la vida en ese momento. Eh, yo siempre le canto una canción, una canción ridícula, porque yo le canto, yo toñequeo mucho a mi hijo. Yo le hablo bonito, le hablo con mucho amor, con mucho afecto y le canto canciones y le invento canciones y este, eh, en ese momento le damos gracias a Dios, vuelve a entrar, se sienta en la poltrona, toma agua, le preparamos el agua con el espesante. Luego le podemos dar alguno de sus juguetes. Él juega con mordedores que se pueda llevar a la boca porque está en esa etapa, aunque Diego tiene 15 años, está cognitivamente en una etapa como de 6 meses quizás. Y entonces en esa edad es como muy oral todo y ellos todo lo quieren metérselo en la boca. Entonces él tiene juguetes como mordedores y cosas que él pueda morder, aunque se pueda llevar a la boca. Eh, Luego pues almuerza, eh, come en su silla, le damos la comida, generalmente reposa después del almuerzo en su poltrona, que es reclinable, entonces le bajamos la silla y él se acuesta, estira sus piernas y es como un rey, es como un rey, tiene una vida de rey realmente. Cuando baja el sol, cuando ya baja el sol, durante el día, como a esta hora, él camina dentro de casa porque como vivimos en una isla del Caribe, aquí el sol es un poquito fuerte. Entonces no podemos sacarlo al mediodía, ni a una hora en que él se pueda insolar o que no pueda ni abrir los ojitos porque hace mucho sol. Entonces esperamos a que el sol baje como a las 4:30, 5 de la tarde, y ahí empezamos a darle sus respectivas vueltas en la calle. Él sale todos los días a la calle a caminar. Tenemos una medición de unos 600 metros, que es la vuelta que le damos aquí a la manzana, y vamos con mucha calma al ritmo que él vaya, si él se quiere parar, se para, eh, y lo vamos llevando y vamos conversando en familia, o si yo voy con José Javier, pues vamos hablando de alguna cosa y vamos echándole broma, o si lo lleva a Lulú, a veces mi mamá acompaña a Lulú a darle una vuelta, o también va Miranda anoche, ayer en la tarde, Miranda lo acompañó a dar sus vueltas de la tarde, y en la noche, generalmente somos José y yo quien lo sacamos, en la noche damos entre 2 y 3 vueltas, para que eso es una rutina que tenemos todos los días, para que él no olvide caminar. Generalmente hay niños con síndrome de San Filipo que a la edad que Diego tiene ya no caminan en lo absoluto, que están en silla de ruedas o están en cama. Y Diego, pues nosotros hemos sido muy constantes con el hecho de que él no deje de estar activo, porque a veces el agotamiento y el cansancio de repente te pueden llevar ¿sabes? A decir, ay, ahorita no quiero, o lo voy dejando ahí y como no, él no se queja, porque él no es un niño que él no llora, él no se queja, que él no está bravo nunca, o sea, muy rara vez. Si tú ves a Diego alterado de repente porque el aire está muy alto, ya tú sabes que algo está pasando externamente que le está afectando y uno vamos a buscar en los zapatos que no haya ninguna piedrita o que si el aire está muy alto apaguen el aire, ¿sabes? Uno busca de una vez los motivos para que él no esté de mal humor. Pero de resto, nos preocupamos mucho porque él se mantenga activo, así estemos cansados o como estemos, a Diego se le dan las vueltas todos los días. Su fisiatra ahora, cuando fuimos a Brasil en el último viaje, lo vio muy bien, le recomendó usar unas plantillas especiales para mejorar la cadencia de su pisada y se las estamos poniendo todos los días. Eh, entonces, un día normal de Diego es así, otro día normal puede ser que nos vayamos a la playa y pasemos una tarde completa en la playa con él, bajo la sombra, lo caminamos por la orilla porque eso le hace mucho bien. Ya no lo baño tanto como antes en el mar porque pues le puede dar hipotermia o si el día no está muy caliente. Ellos tienen muy poca grasa en su cuerpo, entonces les da frío con mucha facilidad. Él ama ir a la playa, ama ir al mar, le encanta bañarse en la playa, disfruta muchísimo eso. Eh, son, eh, Considero que Diego tiene una vida de mucha tranquilidad y de paz, y todos nosotros también. Y luego, pues, él cena, todo, mira, Diego lo que hace es comer.
casi que toda la rutina del día gira en torno a que él camine, coma, se ría, coma, camine y se ría. Y así hasta que ya nos vamos a dormir. Él cena siempre algo muy rico, merienda, cena. En la noche de pronto si nos estamos tomando un té, le damos un poquito de té y luego a dormir. Lo acuesto a dormir todos los días de la vida. Mi mamá y Diego rezan el rosario en la mañana y en la noche. Mi mamá siempre pone un canal donde están dando el rosario y todos los días, Diego no se acuesta un día de su vida sin él escuchar el rosario. Eh, eh, en las noches hacemos aromaterapia después de llegar de caminar, que se le pone su pijama, que se le pone un pañal sequito. Yo le coloco unos parchecitos que estamos usando, le doy sus medicinas de la noche, coloco aromaterapia para él, reza el rosario, luego colocamos una música relajante y hasta que se quede dormido. Y eso es todo lo que hacemos. Qué, qué maravilla, qué bonito ejemplo. Es lo que te digo, yo admiro tanto eso de ti. Con ese amor con el que realizas las cosas, con esa dedicación, un trabajo 24/7, ¿no? Pues una mamá que ama a su hijo y que quiere lo mejor para su hijo, que lo integra, que no se da por vencida, que sale avante con las cosas rutinarias que el niño tiene que hacer para su mejora. Es un ejemplo muy, muy bonito, Alma, lo que tú haces con tu hijo. Y bueno, ahora que muchas mamás nos ven, seguramente van a tomar muchos puntos de los que has compartido para poderlos emprender con sus niños también. Para que no olviden cómo caminar, para que no olviden cómo tengan que comer, los cuidados en la alimentación. Qué valioso todo lo que haces. Qué valioso todo lo que haces. Oye, Alma, háblanos un poquito del ladrón de mis recuerdos. ¿Cómo fue que nació esta idea? Y que aquí vamos a empezar con cosas muy interesantes porque habla mucho de tu esencia, de esa fuerza que tú tienes. Platícanos un poquito de eso. Bueno, pues el ladrón de mis recuerdos, yo creo que Diego ha sido un regalo maravilloso de la vida porque él, desde esa posición de completa ignorancia ante el mundo, de lo que pasa, de lo que ocurre, de la enfermedad, de las terapias, de todo lo que hay que hacer, de que hay que generar dinero, desde toda esa ignorancia, él a mí me ha llevado de la mano a cumplir mis sueños. Y esto es muy importante porque Diego es más que un diagnóstico, es más que una enfermedad, es una persona llena de muchísima luz, de muchísimo amor, que me ha llevado de la mano y me ha ido conduciendo por un camino de introspección personal, de crecimiento, de evolución como persona, como mamá, como hija, como esposa, como hermana, como ser humano. Él me ha llevado de la mano, eh, me ha obligado a mirar dentro de mí para crecer. Eh, siempre digo que siempre comparto que la gente se equivoca cuando piensa que yo salvo su vida y siempre es al revés. Él me ha salvado la vida a mí. Él me ha salvado la vida a mí. Y me ha llevado a cumplir ahora sueños que en mi vida yo imaginé que yo iba a cumplir. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de este libro, cuando yo estaba en bachillerato, a mí mi materia favorita era literatura y yo tenía un profesor muy querido y muy bueno que me enseñó sobre poesía y que me motivó a leer libros de poesía y que me motivó a escribir. Y en ese momento que yo escribía y que luego escribía cartas y escribía cartas de amor y que tenía esa rima que me ha acompañado toda la vida, que yo tengo una manera de escribir especial. Yo nunca me imaginé que a estas alturas de la vida yo iba a poner eso en práctica, que la vida me iba a ir llevando por ese camino de tener que escribir, de tener que ser una voz, de tener que hablar y escribir para darme a conocer. Y un día, sentada en la cocina de mi casa, yo estaba viendo a Diego en el sillón y pensé, ¿qué otra cosa yo puedo hacer para cambiar el futuro de esta enfermedad? Porque yo no quiero, o sea, yo quería dejar un legado, yo quería
yo quería dejar un aporte importante, un aporte grande y que la gente sepa que Diego ha vivido y está viviendo por algo muy importante, para darle voz y visibilidad a algo muy importante. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes a las que debía abocarme era a enseñarle a los más pequeños de la casa que existe esta enfermedad, porque si los pequeños saben que existen, cuando se conviertan en profesionales, en futuros médicos, en futuros psiquiatras, en futuros investigadores, pues van a tener de repente el recuerdo de este niño que se llama Diego y que tuvo una enfermedad o tiene todavía una enfermedad rara y de repente alguno de ellos va a conseguir la cura de esta enfermedad. Entonces, no solamente le necesito hablarle a los adultos de ella y a los papás para que tengan presente los síntomas de alarma eh, que pudiera estar presentando a su hijo, sino que hay que hablarle a los pequeños de la casa para enseñarles que esta enfermedad existe y que entonces ya venga una generación de niños muy pequeños que la conozcan y que el día de mañana, cuando se conviertan en futuros profesionales, tengan esto por allá metido en su inconsciente, en su mente. Y tal vez entonces alguno de ellos cree algo que ayude a cambiar el futuro de esta enfermedad y tal vez salve muchas vidas. Entonces, por eso a mí se me ocurrió la idea de escribir un cuento infantil y por supuesto que ese cuento, pues el protagonista tenía que ser mi hijo y se llama El ladrón de mis recuerdos. Es un cuento en la que él narra en primera persona su historia, lo que le pasa, lo que le ocurre y lo que piensa. Es una historia muy hermosa, es una historia de amor, porque yo siempre comparto que mi historia, más allá de cualquier cosa, es una historia de amor. Y eh, creo que es una forma muy hermosa de aprender acerca del síndrome de San Filipo, de que los niños aprendan de esta enfermedad, de que vean que hay niños que padecen de estos síntomas y que luchan y que buscan esperanza y de que existe una diversidad, ¿no? Pues también habla de la empatía, también es la propuesta del cuento, pues, de enseñar acerca de la empatía eh, de sembrar en esos corazones, pues que hay un mundo muy grande y que no toda la gente es igual, que todos somos distintos, que todos somos diferentes, que todos tenemos retos. Y eso, de eso trata este cuento que está en Amazon, está publicado en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon. Y gracias a este cuento, a las ventas de este cuento, hace poco yo pude llevar a Diego a Brasil a sus evaluaciones médicas nuevamente y se convirtió en un bestseller. Y para mí eso fue así como que no lo puedo creer, lo vendí, lo logré. O sea, es que esta experiencia de vida me ha llevado a explorar también. Tiene cosas difíciles, porque no lo vamos a negar, pero a mí me encanta enfocarme en las cosas positivas y buenas. Entonces, me ha llevado a vivir experiencias muy bonitas, como pues haber publicado mi primer cuento infantil, que se fuera un hecho, que yo lo viera allí publicado, que la gente lo compró, que ha recorrido el mundo, porque este cuento está en cualquier lugar del mundo que te puedas imaginar, hasta en Japón vendimos este cuento, hasta allá llegó. Y entonces esta historia ha recorrido el mundo y para mí eso es muy valioso, es muy importante. Y ya estoy a punto de publicar el segundo que es la continuación del cuento. Sí. Muchas felicidades, Alma. Mira qué hermoso lo que nos estás diciendo. Fíjate tantas cosas que este libro, bueno, yo lo compré. Una maravilla, hermoso. También está en México, ¿eh? O sea, sí. Entonces, qué bendición el que puedas llegar a más, ¿no? Como bien dices, o sea, puedas llevar a estas generaciones, ¿no? De jóvenes para que cuando crezcan y puedan ser genetistas, puedan ser médicos, puedan ser investigadores, conozcan más de la enfermedad, desarrollen la investigación, ¿no? Que puedan llegar también a mamis, a mamás, a más mamás que también padecen, ¿no? Que viven esta situación como la tuya, que las inspire, que las llene de fuerza, ¿no? De poder manejar como tú manejas esta belleza, ¿no? De rutina que llenas de luz y de alegrías
los corazones de las personas que están a tu alrededor, transmites esa fuerza, esa vibra, te felicito. Y bueno, entonces pues vamos a esperar la continuación de este libro también para poder comprarlo, para poder contribuir, porque pues obviamente también es importante la causa, ¿no? Y el poder ayudar. Siempre he dicho que una semillita, ¿no? Siempre es la razón para crear grandes oportunidades, para poder ayudar. Y bien dicen que el poder del servicio es lo más importante. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y una manera de contribuir en el servicio es estar, ¿no? Juntos, contigo en este momento, con esta causa tan hermosa que estás haciendo, te felicito. Y el poder ser parte de tu historia es un privilegio. Es un privilegio. ¿Algo más que quieras agregar, Alma? Me gustaría también, como por último, lo que quieras tú agregar que no hayamos como platicado, pero ¿cómo has logrado tener una comunidad de mamás que también están viviendo este padecimiento, esta situación que tú vives con Dieguito? Porque se han llenado de fuerza, de idea, han estado en comunicación y supongo que han salido cosas muy interesantes. Sí, bueno, pues hace poco hicimos, gracias a unos periodistas que se interesaron en nuestra historia, un documental que está en YouTube, donde hablamos del síndrome de San Filipo y el documental está pues basado en el cuento, en el ladrón de mis recuerdos, y he logrado pues construir esta comunidad a lo largo de los años, siendo yo misma, contando mi historia, tratando de ser una luz, tratando de a través de mi experiencia brindarle algo de esperanza a otros, porque cuando yo me inicié en el camino de las condiciones y enfermedades, no conseguía ninguna historia parecida a la mía. De hecho, cuando Diego fue diagnosticado con autismo, no habían redes sociales como existen hoy en día. Y cuando Diego fue diagnosticado con Alzheimer infantil, o síndrome de San Filipo, fuimos la primera historia en dar a conocer esta enfermedad en nuestro país, en Venezuela, aunque existen otros casos, porque sí existen otros niños con la enfermedad, sin diagnóstico molecular, pero diagnóstico clínico, pero existen. Eh, Sin embargo, no se hablaba de ellos, no se habla de ellos, porque quizás las mamás pues no tienen el interés de que se sepa sobre sus hijos o no se atreven, o bueno, pueden existir muchísimas variables por las que no se conocían, pero Diego fue el primer caso de un niño de nuestro país, pues que empezó a hablar de esta enfermedad, o yo empecé a hablar de esta enfermedad a través de las redes sociales, y a partir de allí he logrado construir una comunidad de personas que nos acompañan alrededor pues, de muchísimos países de todo el mundo y que se sienten de pronto identificados, bien sea por la parte del amor o por la parte de la resiliencia, o porque hay mamás que no necesariamente tienen en casa a un hijo con una discapacidad, pero de pronto están pasando por una depresión, y siente que no pueden salir adelante, o simplemente quizás sirva de inspiración para otras mamás para emprender en algo, porque de pronto quieren seguir cuidando a sus hijos desde casa y no quieren salir de casa. Eh, Pueden haber muchísimas formas en las que una persona se puede inspirar a través de la historia de Diego, ¿no? Creo que hay muchas, muchas. Y así hemos logrado crear esta comunidad y desde hace poquitos días, desde hace 2 semanas atrás, empecé a crear contenido para YouTube, que tenía muchísimos años intentando, pensando, y lo dejaba solo en el pensamiento, pero ya dije, no, voy a empezar este año, me voy a proponer a crear contenido para YouTube, para llegar a otras audiencias, para llegar a otras personas, para llegar a gente que quizás todavía no nos conozca, y bueno, y para dejar ese material ahí que sea de ayuda y de servicio para otras personas que puedan ver reflejadas cómo es una familia muy común, que está saliendo adelante con un hijo con una enfermedad rara, y que son felices, porque una de las cosas que a mí me gusta transmitir es que una enfermedad o una condición no tiene por qué robarte la felicidad, tiene por qué hacerte miserable. Yo soy una mujer muy feliz, tengo una familia hermosa, tengo una comunidad de gente muy linda que nos apoya, que nos quiere. Este, es lo que me gusta transmitir a los demás.
para que se inspiren, es una forma como que de abrazar al otro a través de la pantalla, ¿no? Bueno, y así es como somos. Y, y este es el camino de Diego y espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos acompañen y que en los próximos libros pues también la gente pues se anime a comprarlos, a tenerlos, porque es una forma de no solamente de ayudar, de ayudarnos a compartir la voz, no pues de llevar el mensaje que es tan importante, sino que también nos apoya, porque esta es una forma también de nosotros generar dinero. El ser cuidador es un rol muy invisible para la sociedad, es infravalorado. Nadie tiene idea de la carga que tiene un cuidador, de toda la responsabilidad que tiene un cuidador. Y cuando se tiene un niño con una enfermedad que te ocupa todo tu tiempo, todos los días de la semana, todas las horas al día, porque tienes que estar ahí, porque su vida depende de ti, porque su vida depende de ti. O sea, tienes que ser muy creativo para tu poder seguir teniendo una vida, porque eres una persona que tiene una identidad más allá de tu rol de cuidado, más allá de la enfermedad. Entonces, es muy importante, para mí es muy importante sentirme productiva, seguir siendo mujer, seguir teniendo espacios para divertirme, seguir siendo eh, seguir siendo pues una persona que provee también al hogar y sin descuidar a mi hijo, sin descuidar a Diego. Entonces, esa es la idea. Y pues acompáñenos a todos, síganos en el Camino de Diego en todas nuestras plataformas, estamos en todos lados. Y esta es la historia de mi hijo, es una historia de amor, de resiliencia, de, de cariño, de fe, de esperanza. Es una historia de amor. Felicidades por todo lo que estás haciendo, Alma. Felicidades por llevar esa luz a todas aquellas personas que tenemos la dicha de poderte ver y ser parte de tu historia. Estoy muy agradecida contigo por el espacio, me encantó conversar contigo, me encantó compartirte mi historia y seguro que sí, yo espero poder ir a México muy pronto porque creé una conferencia llamada El Poder del Amor, que este año espero arrancar con ella y ojalá que Diosito me lleve a muchos países conmigo para poder llevar el mensaje. Maravilloso, pues acá te esperamos con los brazos abiertos. Gracias por esta entrevista, Alma, gracias por tu luz y seguimos en comunicación y esperamos que podamos tener más encuentros juntas para que nos tengas más sorpresas, ¿no? Seguro que sí, un beso a todos los que nos ven, a los que nos escuchan y muchísimas gracias, gracias. Gracias, Alma, un fuerte abrazo, que tengas un día espectacular y gracias por tu tiempo y tu disposición. Hoy hemos sido testigos de una historia que nos recuerda el significado de lo que es amar sin condiciones. Alma, mamá de Diego, nos ha mostrado que el amor se vuelve mucho más intenso cuando se vive en la forma más pura. Un amor que abraza la adversidad, un amor que ilumina la valentía, un amor que trasciende y que nos enseña a vivir cada instante como si fuera el último. Imagina un amor que trasciende las dificultades, un amor que convierte las lágrimas en lecciones de vida y un amor que nos enseña a cada mamá y a cada papá a vivir nuestro día a día al máximo con nuestros hijos. La historia de Alma nos invita a mirar nuestros corazones. La historia de Alma nos invita a reconocer el valor de cada instante y también a entender que dentro de la vulnerabilidad se encuentra nuestra mayor fortaleza. Hoy, al despedirnos, te invito a que te lleves este mensaje de esperanza, este mensaje como recordatorio que te lleve a valorar y atesorar cada risa, cada abrazo y cada momento compartido con nuestros hijos. Si sientes en lo profundo el deseo de apoyar a esta familia que enfrenta la vida con tanto amor, te invito a que te sumes y que compres El cuento del ladrón de mis recuerdos. Con tu aportación, ayudas para el sustento y para cubrir todas las necesidades de nuestro amado Diego. Y finalmente voy a hacerte una invitación. Cierra tus ojos, siente los latidos de tu corazón en lo profundo y llévate este mensaje de esperanza. Este mensaje que te recuerde que en medio de toda adversidad, el amor tiene el poder de transformar vidas. Yo soy Mercedes López y te deseo que tengas un día espectacular.